A continuación, hablemos de salud mental. Señores, buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Un gusto estar en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy, como les habíamos mencionado la semana pasada, nos vamos a dedicar a una parte del sueño o una parte importante del sueño como enfermedad y como síntoma, que es el insomnio. Y digo enfermedad o síntoma porque puede haber la enfermedad del sueño como insomnio, o puede ser un síntoma de otra enfermedad que está produciendo insomnio. Sí, algunos llaman insomnio idiopático, ¿no? Es decir, sin ninguna causa, sin ninguna razón. Y otros sí lo relacionan directamente tanto con trastornos emocionales, mentales, como con trastornos físicos. Yo diría que en buena parte, o si no es en todos los trastornos mentales, hay una alteración del sueño, de una u otra forma. Creo que es uno de los síntomas más comunes de valorar. Pero también hay un grupo de pacientes que consultan exclusivamente por una alteración del sueño. Y uno investiga, uno ve problemas emocionales, problemas anímicos, y aparentemente no encuentra nada, pero hay una alteración del sueño importante. Entonces también vamos a revisar qué es lo que se utiliza para tratar el insomnio y señalar más o menos parámetros de higiene de sueño que pueden ser causas de insomnio. Gente que no tiene depresión, no tiene ansiedad, no tiene ninguna enfermedad mental, pero no tiene buena higiene de sueño. La higiene de sueño significa tener las condiciones adecuadas para dormir bien. Es decir, tiene que haber cierto nivel de obscuridad, tiene que haber cierto nivel de reducción de ruidos o de, no podría decir silencio, pero que no haya ruidos que estén estorbando, una cierta temperatura medioambiental que también ayuda a dormir, y que cualquiera de estos factores van a producir alteraciones del sueño. Si es un exceso de calor, por ejemplo, es bochornoso el calor, es difícil conciliar adecuadamente el sueño. Si hay exagerado frío y uno no tiene cobijas adecuadas o abrigo adecuado, también va a alterarse el sueño. Si es que uno tiene, se mencionó en el programa anterior, la televisión prendida y hace ruido, tampoco va a tener buena calidad de sueño. Es decir, hay algunos elementos que tenemos que tomar en consideración como higiene del sueño. Hay gente que lleva a la cama todo el trabajo, entonces la cama se convierte en un sitio de trabajo y no de descanso o de dormir. Lo aconsejable es trabajar en otro lado y dejar ese trabajo en el otro lado e ir a la cama a dormir. Hay otros factores que podrían parecer que no tienen mucho que ver, pero que en realidad sí lo tienen. Por ejemplo, personas que no acostumbran comer en la noche y justamente esa noche comieron algo y comieron a unas deshoras. El horario de empezar a dormir o de acostarse, es que lo tenían más o menos fijo en un horario tal, lo cambian de pronto por obvias circunstancias y lo mantienen ese cambio. Ahí va a haber problemas para empezar a dormir. Cosas como que le cambien la altura de las almohadas, por ejemplo, que no esté acostumbrado. Hay gente que dice que cuando viaja no duermo en los hoteles. Entonces, todo eso afecta en este estilo que tú mencionas, en esto de higiene de sueño. Todas esas medidas que uno tiene que considerar para tratar de entender por qué no está durmiendo esa persona. Porque por algo será que se le ha alterado el sueño. Las otras causas de insomnio, las que ya no tienen que ver con esta higiene de sueño, es decir, luz adecuada, ruido, evitar el ruido, el que se tenga una temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Hay hoy otros elementos, otras causas que producen insomnio. Una de esas es el apnea de sueño. Y apnea de sueño puede ser una cosa grave porque son apneas centrales que lo que quiere decir es que deja de respirar la persona por unos minutos, menos de minutos, 2, 3 minutos,
y vuelve a despertarse, ¿no? Vuelve a respirar. A respirar, exacto. Incluso esta se ha señalado como la posible causa de la muerte en cuna, de niños que van a dormir y no se despiertan nunca más. Es una cosa felizmente rara, pero se produce porque dejaron de respirar y se termina muriendo. En los adultos lo que ocurre es que se produce un despertar como buscando aire, y está muchas veces asociados a ronquido también la apnea de sueño, y eso le despierta. Al despertarse muchas veces porque no está oxigenando adecuadamente, se produce una mala calidad de sueño y una mala oxigenación del cerebro al mismo tiempo. Sí, no hay una calidad adecuada de sueño. Muchas veces vemos a nuestros pacientes cansancio y sobre todo irritabilidad al día siguiente, ¿no? Son individuos irritables, siempre están malhumorados. Y con cansancio, como tú cansados, y muchas veces no tienen mucha gana de empezar a dormir porque no se sienten bien. Tú mencionabas los ronquidos, que yo creo que son unas apneas reducidas, mínimas, ¿no? Pero que causan un efecto devastador también. Claro. Y no solo en la persona que lo ronca, sino en la pareja que escucha el ronquido, ¿no? Es causa de insomnio en la pareja también, ¿no? Claro. Tenemos una colaboradora aquí en el canal que está justamente quejándose amargamente de que su marido no deja dormir, que va a tener que irse a dormir en cuarto aparte. Ya le hemos aconsejado que no haga eso, pero parece que insiste. Pero claro, sí, el ronquido no le afecta a la persona que ronca, pero sí le afecta a la persona que duerme con esa persona. Y es curioso, toda gente que ronca no se da cuenta de que ronca, no tiene evidencia de que ronca, a menos de que le graben, ¿no? Ahora como existen estos teléfonos que hacen de todo, entonces le graban para mostrarle, ve papá, si roncas, dices que no roncas, y mira como pareces motor. Entonces sí existen ese elemento como un elemento distractor y alterador del sueño de gente que está alrededor de la persona roncadora. Y el ronquido es más frecuente en las personas que están con sobrepeso, por ejemplo. Exacto. Y el ronquido es más frecuente en personas que tienen estas apneas de sueño. Sí, cuello corto, obesidad, aunque no sea obesidad, pero pasadas de peso, aumenta la cantidad de ronquidos a lo largo de la noche. ¿Hay alguna operación que hacen los otorrinos también en términos de la úvula o algo de eso que al parecer es muy grande en algunas personas y eso produce ronquido? Sí, eso te iba a mencionar, el ronquido también puede estar asociado a ciertas enfermedades, en este caso podría decirse hasta malformación física, ¿no? Pero también en las apneas, si es parte de las apneas centrales, ya tenemos un problema más serio. Pero yo creo que lo común, sobre todo con personas que usualmente no lo han hecho y que empiezan a roncar, yo creo que es el sobrepeso. Y también la talla de la persona, esas personas de cuello corto al parecer son más propensas al ronquido. Bien, otras causas de insomnio serían el síndrome de las piernas inquietas, que es una activación de un músculo que se llama el tibial anterior, el que está junto a la tibia en las piernas, que se recibe un estímulo nervioso y se produce un movimiento de las piernas brusco. Ese movimiento brusco le despierta a la persona el momento en que está quedándose dormido. Entonces no tiene buena calidad de sueño. Esos son el tipo de pacientes que dicen, no he dormido nada, porque he pasado con unos cimbrones en las piernas toda la noche. Sí, esas llamadas mioclonías, esas contracturas, cimbrones musculares. Y también otra variedad en este síndrome de piernas inquietas es una necesidad de movimiento, ¿no? Dices que tengo que levantarme a caminar a que se me quite esa sensación desagradable que tengo. Y claro, eso ya afecta la continuidad del sueño. Y también tiene una cierta frecuencia este síndrome de piernas inquietas, no es del todo raro que digamos. Hay mucha gente que sí se queja de eso cuando uno hace el estudio de que por qué no están durmiendo. Ahora, causas de insomnio que no son propias del sueño
sino de otro elemento. La depresión es una de las causas de insomnio, en algunos casos lo que se llama insomnio mixto, es decir, dificultad de empezar a dormir, no puede conciliar el sueño rápidamente, y la peor, que es despertarse a las 2, 3 de la mañana y que le sea difícil volver a dormir, como si se activara el organismo muy tempranamente y se produce una sensación de que no puedo volverme a dormir debido a que ya me desperté a esa hora. Eso tiene que descartarse de que se trate de un fenómeno depresivo. La ansiedad, por otro lado, es la típica y característica que impide conciliar el sueño, porque uno está pensando, está preocupado de alguna cosa y esa ansiedad, esa preocupación le impide iniciar el sueño. Sí, esto nos sirve muchísimo inclusive para afinar diagnósticos. Es que no duermo, a ver cómo es lo que usted no duerme. Se demora en empezar a dormir, habiéndose acostado a la misma hora sin que hayan cambiado las condiciones ambientales y todo eso, y está más en relación con ansiedad. Y la persona identifica, sí, es que me pongo sudoroso, me pongo inquieto, estoy nervioso, por eso no duermo pronto. Y lo otro, que sí, me acuesto, me duermo sin mayor problema, pero a la 1 o 2 de la mañana ya me despierto y se me hace difícil no volver a dormir. Volver a dormir, eso sí está más en relación con un trastorno depresivo. Yo creo que no son síntomas patognomónicos exactos, pero yo creo que son bastante orientadores para ese diagnóstico. Otro de los elementos que podría ser causante de dificultad de empezar el sueño es gente que hace mucho ejercicio en la noche y el ejercicio le activa a la persona y entonces el rato que va a dormir tiene como demasiada energía, demasiada activación y le cuesta trabajo empezar a dormir. Eso también es una de las recomendaciones, que en lo posible se haga ejercicio en la mañana. Se carga de energía para el día y la calidad del sueño va a ser mejor en la noche. Sí, dicen, si es que no le queda más que hacer ejercicio en la noche, al menos que sean 2 horas antes de lo que usted usualmente empieza a dormir. Se supone que en 2 horas ya la situación, esa activación ha disminuido lo suficiente como para no interferir en el sueño. Pero eso de que hago ejercicio o llego cansado y me cuesto a dormir, eso falla, ahí no se duerme pronto. Bien, nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Estamos revisando las causas del insomnio, de la dificultad de lograr el número de horas de sueño adecuadas, el insomnio. Y hemos señalado de que hay algunas alteraciones dentro del espacio de dormir que podrían afectar. Hemos señalado que lugares que son muy luminosos, muy ruidosos, con unas alteraciones en la temperatura hacia arriba o hacia abajo, van a ser causa de alteraciones del sueño. Hemos señalado que hay algunas enfermedades como la ansiedad y la depresión que pueden con mucha frecuencia presentar alteraciones del número de horas de sueño, unas veces dificultad de iniciar, otras veces dificultad de mantener el sueño. Y otras de las causas es también que se hace o se utiliza activadores o sustancias que a uno le cargan de energía. Ahora se usa con mucha frecuencia estas sustancias estos energizantes sí, que tienen una buena cantidad de cafeína. Y la cafeína, evidentemente, si es que uno toma café muy tarde, le va a costar empezar a dormir si es que no tiene la costumbre de tomar café. Hay gente que, curiosamente, toma café para empezar a dormir. No podrían dormir si no se toman café. Yo tengo la impresión de que en esos casos hay una especie de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En el trastorno el trastorno de atención e hiperactividad, la hiperquinesia,
curiosamente se cura con estimulantes, y uno de los estimulantes naturales que se utiliza son pastillas de cafeína, precisamente para ayudarle a la gente a concentrarse y a alguna gente a dormir, curiosamente, Sí, ¿no? es Es una como de las paradójicamente, ¿no? posibilidades para explicar eso, ¿no? También yo creo que pasa mucho por costumbre, ¿no? La gente que hábito. tiene el hábito de tomar tomar café, café, no le afecta en no nada. le afecta en nada. Ahora, entre las causas de insomnio, yo no quería dejar de mencionar el asunto del dolor crónico, que últimamente se ha hecho bastante frecuente. Hay una serie de patologías físicas que producen dolor crónico. Claro, es evidente que hay otras cosas muy agudas. Un dolor de muela, por ejemplo, no le deja dormir, es una cosa aguda. Pero hay personas que tienen estos síntomas de dolor crónico osteoarticulares y también se ven afectados en su calidad de sueño. ¿Qué hacer con las personas que tienen insomnio? Una de las cosas que hay que hacer es saber por qué no está durmiendo bien esa persona. Existen ahora, al menos en la ciudad de Quito, tenemos 2 o 3 centros de estudio de sueño, se llama polisomnografía. Y es un aparato que el paciente se lleva a la casa y le está registrando durante el día y la noche, lo importante es la noche, qué profundidad tiene el sueño. Se está estudiando la arquitectura de sueño de esa persona y el resultado se los lleva y se lee cuántas horas durmió profundamente, cuántas horas fue superficialmente, cuántas horas tuvo el sueño REM, que les habíamos mencionado que es una forma paradójica de sueño. El cerebro está como si estuviera despierto, pero el cuerpo está muy dormido y es cuando se producen las ensoñaciones. Esto se llama el sueño REM, de las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos. Entonces, los laboratorios de sueño nos pueden dar una enorme información de cómo la persona duerme para detectar, por ejemplo, apneas de sueño, que son una de las causas frecuentes, para detectar, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas u otras formas de alteración de sueño que no está llegando a ser un sueño profundo y reparador. Entonces, una vez que se ha diagnosticado el trastorno de sueño como síntoma o como enfermedad, entonces tenemos que atacarle como síntoma o como enfermedad. Exactamente, si es como síntoma, pues hay que buscar cuál es la enfermedad de base que nos está produciendo ese insomnio. Será ansiedad, será depresión, será manía, y en general yo creo que los cuadros psicóticos globalmente causan alteración del sueño también. Entonces, como decíamos, yo creo que la mayor parte, si no todas las enfermedades mentales, producen de una u otra forma una alteración del sueño. Entonces, si tenemos si es que este es el caso, pues evidentemente tenemos que combatir la enfermedad en sí, no combatir el insomnio aisladamente. Puede ser una ayuda transitoria, pero hay que tratar de normalizar ese funcionamiento psíquico de la persona para que se vaya regularizando también los horarios y la cantidad y la calidad de sueño. Si la alteración del sueño es una cosa que ocurre ocasionalmente, no es una cosa frecuente ni que afecte mucho a la vida de las personas, se puede recurrir a lo que se llaman consejos de familia, los típicos, el agua de lechuga, la colada de manzana, colada de máchica, en fin, cosas que le ayuden a dormir. Otras es un baño bien caliente ayuda a dormir, un medio vaso de leche tibia también al parecer ayuda a dormir. Es decir, estas son formas, digamos, caseras de corregir una alteración del sueño y generalmente son útiles en estos episodios de insomnio transitorio. Transitorios ocasionales que generalmente tienen algún fondo de conflicto, de problema que la persona está viviendo y que se aspira a que con eso se obtiene una mejor, esas sustancias, se obtiene un nivel de relajación que le ayude a dormir un poco mejor. Yo creo que tiene mucha utilidad. Lo que no se debe hacer es, por ejemplo, irse a la farmacia y decir, ¿qué me da para dormir? ¿Sabe qué? No puedo dormir. Porque le van a dar uno de los llamados hipnóticos o inductores del sueño, que lastimosamente en el Ecuador los venden sin necesidad de una receta. Entonces, ese es el comienzo de un grave problema para mucha gente, porque no voy a decir que todo el mundo, pero muchos empiezan a abusar de estos inductores del sueño.
empiezan a tomar una y se quedan un largo tiempo, 1 mes, 2 meses, tomando una pastilla para dormir en la noche y después ya no les produce la misma respuesta, empiezan a tomarse 2, 3, 4 tabletas y terminan alterando completamente la arquitectura del sueño y produciendo otro tipo de alteraciones, especialmente de carácter cognitivo. Esto quiere decir alteraciones en la memoria, por ejemplo. Y hay muchas personas que cuando uno hace una historia dicen, sí, es que tengo miedo de no dormir. Entonces empezó por algo, entonces como tengo miedo de no dormir, me sigo tomando. Y como tú decías, es realmente importante esto de señalar que como venden sin receta, no es para que lo consuman, sino que es algo que no debería hacerse. Y si uno toma uno de estas sustancias inductoras, también debería ser muy ocasional. Y asimismo por eventos muy puntuales, y así mismo quiere tomar algo de estos, ¿no? Pero no, el riesgo está en lo que tú has mencionado. Se va aumentando la tolerancia, entonces ya no me hace el mismo efecto una y me tomo 2, 3, 4. Y ahí sí tenemos problemas serios. Y ahí es cuando consultan los pacientes, dicen, vengo a que me quite o que me dé algo para quitarme esas este inductor que tomo. Y esos ya son tratamientos más complicados. Claro. El insomnio por apnea de sueño, una de las indicaciones para lo que se llama el CPAP, son unas mascarillas de empujar el aire para estas personas que se olvidan de respirar. Entonces este aparato le está insuflando aire durante la noche y la calidad del sueño se mejora y la oxigenación del cerebro se mejora. En el caso del síndrome de piernas inquietas, una benzodiazepina del tipo del clonazepam ha sido muy estudiada, o algunos relajantes musculares podrían dar algo de resultado. Sí, pero igual, insistiendo, primero hay que hacer un estudio y un diagnóstico claro de por qué no se está durmiendo. Inclusive en cuadros depresivos hay antidepresivos que tienen un efecto hipnótico. Uno de los buenos antidepresivos tiene un efecto hipnótico y nos puede ayudar para las dos cosas: mejorar el estado anímico y mejorar la duración y la calidad del sueño. Las benzodiazepinas son útiles. Los benzodiazepinas son medicamentos tranquilizantes que son útiles si son utilizados por periodos cortos de tiempo, porque estos, a diferencia de los que producen acostumbramiento como los inductores de sueño, las benzodiazepinas producen adicción, es decir, el organismo se acostumbra y necesita tomar ese medicamento para funcionar y dormir en la noche. Las benzodiazepinas generalmente tienen varias funciones. Tienen una función hipnótica, es decir, ayudan a dormir, relajante muscular y ansiolítica. Además también un cierto efecto antiepiléptico. Para algunos casos de epilepsias muy especiales, las benzodiazepinas son utilizadas en esos casos. Pero estas sí tienen que ser manejadas por gente que las conozca y tienen que ser tomadas en dosis y en tiempos adecuados. Y más que nada el paciente tiene que seguir las dosis que el médico le indica, porque también vemos con frecuencia que le dije que se tome media y me he tomado una entera, entonces ahí se hace difícil también el salir, el dejar de tomar esto. Y como tú dices, sí son medicamentos, pues yo diría potencialmente adictivos dependiendo de las condiciones y del manejo que se dé de los mismos. Si se siguen las indicaciones médicas, yo creo que no hay mayor inconveniente en cuanto a dosis, en cuanto a duración. Pero si uno se automedica o maneja la dosis al antojo individual, pues eso siempre traerá complicaciones. Hay gente que va a tener que usar cierto tipo de medicamentos como benzodiazepinas por periodos largos de tiempo, pero eso tiene que ser bajo un estricto control médico para saber dosis y tiempos adecuados. En el fenómeno de adicción juega muchísimo el papel del medicamento en sí, en términos de dosis y tiempo de utilización. A más alta dosis y más tiempo, más adicción. Pero también juega mucho la personalidad. Como decía el doctor Gallegos hace un momento, hay personas que le dice tómese media pastilla en la noche y se toman una entera o se toman 2. Y hay otras personas que le dice tomen media pastilla en la noche y se toman un cuarto porque son muy quisquillosos, no tienen miedo de tomarse pastillas. Para eso es que tienen que ser manejadas por gente que conozca y maneja estos medicamentos. Lo importante es obtener una buena calidad de sueño, pero entendiendo por qué está ese insomnio, por qué no están durmiendo adecuadamente, por qué están antes o después el horario,
y escoger cualquiera de estos. Porque claro, si es que no tenemos un diagnóstico adecuado, podemos errar inclusive en la percepción y en el tratamiento que demos de ese paciente. A un paciente con apnea del sueño no le vamos a corregir eso a punta de medicamentos. Tendrá que usar su mascarita, que dicho sea de paso da muy buenos resultados, ¿no? Al comienzo es un poco difícil el acostumbrarse, pero yo creo que los resultados son prometedores. Bien, esperamos que haya sido de ayuda el haber revisado el tema del sueño y les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.